Bueno, entonces nosotros estamos viendo la unidad 2, ¿cierto? Donde aprendimos de dos nuevas propiedades termodinámicas, ¿cierto? Que eran la fugacidad y el coeficiente de fugacidad. Coeficiente de fugacidad. ¿Ya? Donde los símbolos para estas nuevas propiedades termodinámicas eran así. ¿Ya? Obviamente aquí estoy usando phi sub i y también se lo mencioné anteriormente porque nosotros nos vamos a mover a ver sistema multicomponente, ya entonces tiene que ser sub i para que nos acostumbremos después a identificar a qué compuesto me estoy refiriendo. Por ejemplo, si pongo phi sub 1 y la fugacidad del componente 1, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces eso es solo como preparándonos en términos de la nomenclatura que vamos a utilizar durante todo el curso. ¿Ya? Dimos formas de calcular esto, algunas, ¿cierto? Por ejemplo, dijimos que el coeficiente de fugacidad, al ser un factor de corrección, ¿cierto? Se relacionaba con las propiedades residuales, y específicamente con la energía libre de Gibbs residual, ¿cierto? Y vimos esta relación, la derivada de la energía libre de Gibbs residual va a ser RT, la derivada del logaritmo de phi, ¿ya? Vimos esa relación. Por lo tanto, podemos recordar todo lo que vimos de propiedades residuales, tenemos 1 para poder aplicarlo acá y calcular el coeficiente de fugacidad, ¿cierto? Obviamente, calculando el coeficiente de fugacidad, vamos a poder calcular la fugacidad, ya que los dos se relacionan a través de la presión, ¿cierto? Recordemos también que vimos que la fugacidad, que era esta presión modificada, corregida, era el coeficiente de fugacidad por la presión, ¿cierto? Entonces, esta fugacidad es la presión modificada, que representa la capacidad, también hablamos de la definición, la capacidad de fuga de un compuesto a la fase de vapor, ¿ya? Este término está muy relacionado también con la definición que era presión de saturación. La presión de saturación también era como la capacidad que tiene un compuesto de moverse a la fase de vapor, ¿ya? Están bien alineados en ese aspecto, si queremos conceptualizarlo, ¿ya? Entonces, esos fueron como los grandes resúmenes, vimos hartas cosas, pero esos son como los resúmenes más importantes que vimos en la clase pasada, ¿cierto? Lo importante es que el coeficiente de fugacidad está relacionado con las propiedades residuales al considerar una corrección del comportamiento ideal. Eso es súper importante porque podemos tomar toda esa maquinaria que aprendimos de propiedades residuales en termo 1 para poder calcular el coeficiente de fugacidad. Y obviamente el objetivo de calcular este coeficiente de fugacidad es, en definitiva, evaluar la fugacidad del compuesto, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Qué otras cosas importantes que vimos? ¿Recuerdan? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? También vimos, ya solo como recordatorio, que la fugacidad se relacionaba también con la energía libre de Gibbs, pero no con la energía libre de Gibbs residual. También vimos que la derivada de la energía libre de Gibbs era igual a RT, la derivada del logaritmo de la fugacidad. Entonces también vimos esa relación. Eso va a depender de, en definitiva, qué es la información que necesitemos calcular. ¿Ya? Sí, estoy pendiente del chat, si hay alguna pregunta o comentario. Bueno, ¿y por qué hablamos, por qué relacionamos estas nuevas propiedades termodinámicas con la energía libre de Gibbs? Eso es algo que también conversamos anteriormente, es que consideramos la energía libre de Gibbs ya que es una propiedad termodinámica que nosotros utilizamos para analizar el equilibrio y la estabilidad de los sistemas. Y entonces, cuantificar la energía libre de Gibbs siempre va a ser súper importante. Y en este caso, cuando hablemos de sistemas reales, de gases que no son ideales, vamos a tener que calcular la fugacidad para poder evaluar ese cambio en la energía libre de Gibbs. ¿Ya? Súper. Entonces eso es como quizás las cosas más importantes que vimos la semana pasada. Obviamente ahí vimos muchas más ecuaciones, pero en definitiva lo que hicimos fue incorporar dos nuevas propiedades termodinámicas que son la fugacidad y el coeficiente de fugacidad. ¿Ya? Y lo que vamos a ver hoy día ya son cosas más tangibles de cómo lo podemos calcular. Y como les digo, vamos a tomar toda esta maquinaria que aprendimos en termodinámica 1 relacionada a las propiedades residuales, o sea, vamos a hablar de cartas generalizadas, vamos a hablar de ecuaciones de estado, vamos a hablar de propiedades volumétricas, ya, así que hay que también recordar todo eso. ¿Sí? Súper.
Entonces, continuamos con la materia. ¿Ya? Entonces, eso era como las cosas que vimos el martes. ¿Ya? Entonces, yo les comentaba, ¿cierto?, que el cálculo del coeficiente de fugacidad iba a estar relacionado con el cálculo de la energía libre de Gibbs residual. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros obviamente podemos hacer es tomar esta relación, ¿cierto?, y ver cuáles son las herramientas y recordar un poco lo que vimos en termo 1 para calcular el coeficiente de fugacidad. ¿Ya? Entonces, nosotros hablamos, de nuevo, lo voy a escribir para que quede en resumen, ¿cierto? El cálculo de la energía libre de Gibbs residual, ¿cierto? En definitiva, el camino para calcular el coeficiente de fugacidad de los compuestos y con eso la fugacidad, ¿ya? Entonces es importante encontrar herramientas y más que nada recordar herramientas que teníamos en dinámica de procesos para calcular energía libre de Gibbs residual, ¿ya? Una de las primeras que hicimos, no sé si se acuerdan, creo que fue la unidad 10, era relacionar la energía libre de Gibbs residual con las propiedades volumétricas. ¿Por qué? Porque las propiedades volumétricas es algo que yo puedo ir al laboratorio y medir, ¿cierto? Yo podría en definitiva encontrar una curva, temperatura, presión, volumen, etcétera, y en el laboratorio podría ir a medirlo en una celda de equilibrio de algún compuesto de interés. Entonces eso es algo tangible que yo podría obtener. Puedo ir a la literatura y encontrar artículos acerca de la relación de las propiedades volumétricas. Entonces algo que hicimos también en termo 1 y que tenemos que recordar ahora es en definitiva cómo se relacionan esas dos propiedades. Entonces partimos con eso, después se acuerdan, vimos las cartas generalizadas y vimos ecuaciones de estado también. Así que vamos a hacer más o menos lo mismo, ¿ya? Entonces una cosa importante que tenemos que recordar es cómo podemos cuantificar la variación de la energía libre de Gibbs, ¿ya? Entonces, ¿cómo cuantificamos la variación de la energía libre de Gibbs? ¿Sí? ¿No? ¿Se acuerdan? Bueno, a temperatura constante debería ser el volumen por el diferencial de presión, ¿cierto? Eso lo vimos al principio. Entonces, esta relación de la energía libre de Gibbs con la presión nos permitiría cuantificar el cambio de la energía libre de Gibbs entre dos presiones, ¿cierto? Yo podría integrar esto, ¿cierto? Desde, por ejemplo, P1 a P2, ¿ya? Cuando uno mide equilibrio, generalmente uno hace esto. ¿Qué quiere decir? Que uno quiere medir la variación de la presión manteniendo la otra propiedad constante. ¿Ya? Es como cuando uno deriva también, ¿cierto? Cuando uno hace esos diferenciales parciales, uno deriva con respecto a la presión manteniendo los otros parámetros constantes. ¿Ya? Y eso en realidad se hace cuando uno también mide. Y uno puede, en este caso, dejar la temperatura constante para cuantificar el cambio de presión. Entonces, en este caso, insisto, la variación de la energía libre de Gibbs entre dos condiciones de presión, P1 y P2, puede ser fácilmente cuantificado de esta forma. ¿Ya? Si yo lo integro, me va a quedar GI, ¿cierto? AT y P2 menos GI AT y P1, y eso va a ser igual a la integral de P1 a P2 por el volumen sub I en dP. ¿Ya? Entonces vamos a llamar esta ecuación 1 porque la vamos a utilizar. ¿Ya? Ahora, si esto se verifica, ¿qué pasa ahora si estoy a presiones menor o iguales a 5 bar? Y sabemos lo que ocurre ahí es que el gas se comporta como gas ideal. Yo podría reescribir esta expresión como relacionando las propiedades volumétricas del gas a las del gas ideal y me quedaría de la siguiente forma, ¿cierto? Y esto también ya lo sabemos. ¿Cierto? Entonces acá es donde va a tener importancia porque vamos a tener esta integral de P1 a P2, pero el volumen molar lo podemos relacionar con pavo ratón como RT/P en dP. ¿Ya? Y a esta ecuación la vamos a llamar 2. Aquí la vamos a ocupar en un minuto. ¿Ya? Entonces lo que uno puede hacer en definitiva es decir, para asegurarnos que la presión va a ser, que la presión se encuentra en rangos de legalidad, es que se establece que la presión 1, por ejemplo, va a tender a 0. ¿Ya? Cosa que podemos decir, el fluido efectivamente se va a poder comportar como un gas ideal. Y ahí podríamos decir que en cualquier energía libre de Gibbs evaluada a esa presión 1 va a ser la energía libre de Gibbs de un gas ideal, ¿ya? Que esto tienda a 0. Entonces, si nosotros tomamos alguna de esas presiones donde nos interesa evaluar el cambio y consideramos que va a ser cercana a 0, en este caso debería ser la presión 1, ya que voy
estoy evaluando, integrando desde P1 a P2, ahí voy a poder considerar que ese fluido puede ser evaluado como gas ideal. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si yo sumo esta ecuación 1 y 2? Si yo sumo esta ecuación, si yo sumo esta ecuación 1 y 2, ¿cómo me va a quedar? Bueno, la suma de ellos. ¿Qué es? Me va a quedar G de P2 menos GI de P1, ¿cierto? Menos, vamos a poner corchete aquí, va a ser GI, bueno, ahora el 2 me falta aquí poner su índice porque estoy hablando de gases ideales. Va a ser menos GI gas ideal de P2 menos G del gas ideal de P1, ¿ya? Y el otro lado de la ecuación me va a quedar la integral de P1 que tiende a 0 a P2 de el volumen molar menos RT dividido P por dP. ¿Sí? Y como definí que mi presión 1, como mi presión 1, esta que está aquí, iba a tender a 0, quiere decir que en los dos casos la energía libre de Gibbs va a ser aproximada a la energía libre de Gibbs del gas ideal, por lo tanto estos dos términos son iguales, ¿cierto? Y en definitiva lo que me queda es que G, AT y P2, que ahora ya solamente la puedo llamar P, porque es la misma presión, menos G, I, AT y P, acá me falta el superíndice de gas ideal, entonces lo voy a encerrar en círculo para que sepan lo que estoy escribiendo. Este término es este término, ¿ya? Y este término es este término, ¿ya? Solo estoy juntando los términos. Me va a quedar, va a ser igual a la integral de P1, que tiende a 0, a P2, por la integral de BI menos RT dividido P en dT. ¿Ya? Y en definitiva, nosotros sabemos que este lado de la ecuación es G residual, ¿cierto? G residual AT y P va a ser igual a P1 que tiende a 0 hasta P2 de BI menos RT dividido P por dP. ¿Ya? Entonces, de esa forma, relacionamos las propiedades residuales con las propiedades volumétricas. Acá tenemos volumen, temperatura y presión. ¿Ya? ¿Por qué esto es importante? Una pregunta. ¿Por qué esto es importante? Porque, como les digo, nosotros podríamos eventualmente tener acceso a una celda de equilibrio o poder tener datos experimentales que fueron hechos en una celda de equilibrio y obtener las relaciones entre el volumen, la temperatura y la presión. Déjame antes te respondo. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, quizás también se acuerdan de termodinámica de procesos, para poder resolver esta integral, ¿ya? Yo en definitiva, los términos que están acá, tengo que escribirlos con una funcionalidad de la presión para poder integrarlo, ¿ya? Entonces, qué sé yo, voy a tener que encontrar una relación, por ejemplo, en este caso del volumen, voy a tener que encontrar una relación del volumen, qué sé yo, es A más B por P. Entonces después eso yo lo inyecto aquí y lo puedo integrar, ¿cierto? Entonces, para eso, ¿qué yo debería tener? Por ejemplo, debería tener quizá una curva de equilibrio de B versus P o P versus B o una tablita con información de los dos que me permita en definitiva encontrar una relación entre ellos para poder inyectarlo a la integral y evaluarlo, ¿ya? Nosotros hicimos algunos ejercicios así en términos de procesos, no muchos, pero ahora sí esto va a tener más importancia. Vamos a ir más a la literatura para buscar estas relaciones y entender cómo podemos expresar estas funcionalidades para poder evaluarlo en base a las propiedades volumétricas. ¿Ya? Sí, ¿quién era? Y no vi que el nombre, sí, la persona que tenía la pregunta. Yo. Joaquín, diga. Es que cuando había dicho que hay que que iba a sumar la ecuación 1 y 2, pero como que la restó, ¿no? En la izquierda de la ecuación. La resté, sí, Joaquín, disculpa. Sí, pensé que había dicho que la resté. Sí, buen punto, la resté. Muchas gracias por notarlo. Ah, ya. O Sí, sea, aquí era lo 1 tengo. menos 2. Sí, era 1 menos 2, disculpa. Ah, Lo ya. tengo aquí, pero Ah, lo ya. escribí, lo hice bien, pero lo dije mal. Ahí está el menos. Muchas Profe, gracias ¿por por qué la la presión aclaración. 1 tiende a 0? No es que tienda, o sea, que tienda a 0 es algo que uno establece para hacer el análisis. Yo digo, se establece que la presión 1 es cercana a 0
con lo cual el fluido puede ser considerado como un gas ideal. Entonces, para mi análisis, establezco un rango de presión lo suficientemente grande dentro de esta integral que va de P1 a P2, y básicamente digo P1 tiene que ser pequeño, lo suficientemente pequeño, para que cuando yo estoy en ese límite de presión sea el gas ideal. Entonces, en base a eso hago mi análisis. Entonces, eso es algo que uno establece para el análisis. No es que, Ya. en definitiva, que este es un problema y yo digo, P1 tiende a 0. No, es algo que yo establezco para hacer el análisis, y después llamémoslo así, la parte algebraica la relaciono en base a eso. Porque ¿qué es lo que hago acá? Después yo digo, ok, entonces P1 tiende a gas ideal y puedo reemplazar el volumen con RT dividido P. Entonces, quizá acá se ve mejor. Espérame que alguien me está entrando. Quizá acá se ve mejor porque yo tengo la integral de este G real, llamémoslo así, y este G de gas ideal. Y acá yo veo que esa integral va del volumen real menos este es el volumen del gas ideal, por cierto, yo lo puedo escribir de otra forma. ¿Ya? Entonces, para yo escribir el volumen del gas ideal, tengo que tener una presión. No, pues no está aquí, ya la eliminé. ¿Dónde está? Está acá. Esta que está aquí. Está aquí. Yo tengo que tener una presión que tienda a 0, cosa que en ese punto el gas se comporte como gas ideal. Pues si no, no podría hacer. Uno podría pensar esto, también lo vimos en termodinámica de procesos, como que esto es el volumen residual, ¿o no? ¿Cierto? Es como el volumen residual, porque esto es BI menos B del gas ideal. Sería como un volumen residual también. ¿Ya? Lo que pasa es que es más fácil dejarlo expresado en RTP, porque ese es un diferencial de presión. Entonces ahí visualmente, uno dice, por ejemplo, ¿cuál es mi desafío ahora para resolver esa ecuación? En definitiva, encontrar una funcionalidad del volumen real con la presión. Porque el volumen del gas ideal ya tiene una funcionalidad directa con la presión, porque es RT dividido P. Entonces es más fácil para resolver. Pero también tú podrías decir en definitiva que el volumen residual, que creo que así también lo vimos en termodinámica proceso, porque ahí también lo relacionábamos con el Z residual también. Entonces ahí está como todo ese tratamiento. ¿Ya? Súper buena pregunta. Ok, entonces nosotros obtenemos una relación de la energía libre de Gibbs residual. Entonces, ¿cierto? Vamos a volver a escribirlo aquí porque ya lo rayamos mucho. Obtenemos una funcionalidad de la energía libre de Gibbs residual, ¿cierto? Que nos queda la integral P1 tiende a 0. De hecho, los apuntes ponen al tiro desde 0, ¿ya? Pero no, me gusta dejarlo así que P1 tiende a 0 porque quizás no es específicamente 0. Ya la integral en el apunte sale desde 0 a P2, ¿ya? Porque obviamente, ¿qué quiere decir eso? Es que P1 es muy chico comparado a P2. ¿Ya? Eso es lo que está tratando de hacer eso en forma cualitativa. ¿Ya? Pero yo prefiero escribirlo como P1 que tiende a 0. Y me va a quedar acá, ¿cierto? El volumen real menos el volumen del gas ideal. ¿Ya? Lo bueno de esto es que ahora yo tengo en este lado izquierdo la energía libre de Gibbs residual. Y yo ya sé, por lo que vimos el martes, que esto es igual a RT logaritmo del coeficiente fugacidad. Por lo tanto, al igualar esta ecuación, yo voy a obtener una relación de las propiedades volumétricas con el coeficiente fugacidad. ¿Cierto? Porque obviamente esta es una igualdad, entonces puedo volver a escribir aquí que RT logaritmo de phi va a ser igual a la integral de P1 que tiende a 0 hasta P2 por el volumen real menos el volumen del gas ideal. ¿Ya? Y eso me permite directamente calcular el phi. ¿Ya? Y si tengo phi, voy a tener la fugacidad. ¿Sí? Entonces, esta ecuación es súper importante. Despejémosla mejor para que nos quede en resumen. Entonces nos queda, ¿cierto?, que el phi va a ser la exponencial de 1 sobre RT de la integral de P1 que tiende a 0 hasta P2 de BI menos RT dividido P por DP. Cerramos corchete, ¿ya? Y después el phi va a ser igual a lo mismo, pero por la presión, ¿cierto? La presión por la exponencial de 1 sobre RT de la integral de P1 que tiende a 0 hasta P2 por el volumen real menos el volumen del gas ideal. Y cerramos corchete. Recordemos que todo esto es a temperatura constante. Porque esa temperatura constante, si vuelvo rápidamente, estoy analizando el cálculo de la energía libre de Gibbs a temperatura constante, porque si no,
Recuerden que si no es a temperatura constante, hay un término aquí que es menos S de T que está dando vuelta, ¿cierto? Que no está, ¿no? Así que recordemos eso, ¿no? Sí que hemos visto harta ecuaciones, así que quiero darle un minuto para que vean si tienen preguntas. Aquí estamos. Estas dos ecuaciones la verdad que las vamos a ocupar harto. Pero en definitiva, de nuevo, insisto, esto viene de relacionar las propiedades residuales con el factor de corrección, lo cual tiene harto sentido, porque el factor de corrección, el coeficiente de fugacidad, en definitiva corrige la presión, en definitiva, ¿cierto? La presión real con el coeficiente para calcular la fugacidad, ¿cierto? Cuando el gas se mueve de la idealidad. Y la propiedad residual es lo mismo, ¿cierto? La propiedad real menos la propiedad del gas ideal. Así que los dos tienen harto sentido que ser correlaciones, y en este caso lo relacionamos con propiedades volumétricas porque esa es información que nosotros podríamos obtener eventualmente en el laboratorio. Entonces, un minutito para ver si hay preguntas. Ok. Ya. Otra cosa importante que tenemos que incorporar es que nosotros ahora, de nuevo, en esta unidad nos enfocamos a incorporar dos nuevas propiedades termodinámicas, ¿cierto? El coeficiente de fugacidad y el phi, ¿ya? Por lo tanto, debemos conectar estas nuevas propiedades con nuestros criterios de equilibrio que aprendimos anteriormente, ¿cierto? Y que repasamos en la unidad 1, ¿ya? Entonces es importante que conectemos estas propiedades termodinámicas, insisto, con las condiciones de equilibrio de fase, ¿cierto? Y ahora vamos a llamar equilibrios también de fugacidad, ¿ya? Entonces, nosotros habíamos aprendido en termodinámica de procesos que para un equilibrio líquido-vapor, ¿cierto? Recuerden que esa es la nomenclatura, para un sistema de un componente, ¿cierto? Que se encontraba en dos fases en equilibrio, en este caso de líquido-vapor, se verificaban tres condiciones, ¿se acuerdan? Tres condiciones. ¿Cuáles eran? Misma temperatura en las Misma fases, misma temperatura, presión misma y mismo Gibbs. Exacto. ¿Ya? Ahí está líquido, ¿ya? Entonces, eso era para un sistema de un componente, ¿ya? Obviamente, cuando ahora en Termo2 nos movamos a sistemas de más de un componente, vamos a tener que, por ejemplo, en este caso, la energía libre de Gibbs, anotar este subíndice aquí, sub I, para efectivamente señalar a qué componente nos estamos refiriendo, ¿ya? Y también, como la energía libre de Gibbs se relaciona con la fugacidad y el coeficiente de fugacidad, se hace necesario también incorporar criterios de equilibrio, incorporando estas dos nuevas propiedades termodinámicas. Bueno, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, ver cómo se relaciona la energía libre de Gibbs con estas dos nuevas propiedades, ¿ya? Entonces hagamos eso. Profe, ¿qué era ELB? ELB es equilibrio líquido-vapor. Ay, Voy a dejarlo todo para que no se lo olvide. Generalmente en muchos artículos ponen ELB, y a veces, o por ejemplo después ELL, líquido-líquido, que vamos a ver después, líquido-líquido-líquido, cuando veamos trifásico, entonces como la nomenclatura utilizante. Pero sí, aquí lo voy a dejar anotado para que no se olvide, ¿ya? Entonces, de nuevo, insisto, como la energía libre de Gibbs se relaciona con estas dos nuevas propiedades termodinámicas, también es necesario utilizar esta igualdad de la energía libre de Gibbs para ser expresada en términos de la fugacidad. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, utilizamos las definiciones que recién vimos, ¿ya? Nosotros sabemos, ¿cierto?, que la variación de la energía libre de Gibbs es igual a RT derivada del logaritmo de phi, ¿verdad? Temperatura constante, ¿cierto? Por lo tanto, ahora yo podría integrar esto entre los intervalos que a mí me sirven, que sería la fase líquida y la fase vapor, ¿ya? ¿Cómo me va a quedar eso? Bueno, me quedaría G y B menos G y L, ¿cierto? Líquido y vapor, va a ser igual a RT, logaritmo de, voy a poner esto más abajo porque no voy a caber aquí, de el F del vapor es igual a el F del líquido, ¿ya? Como la energía libre de Gibbs en la fase vapor, como la energía libre de Gibbs en la fase de vapor y la fase líquida tienen que ser iguales, esta resta tiene que ser igual a 0. ¿Cierto?
Porque esto tiene que ser igual a 0, ¿cierto? Por esta relación. Un poco ahí con el mismo color para que quede la referencia. ¿Sí o no? Hasta ahí ok. ¿Qué quiere decir eso? Que en términos de fugacidad, la condición de equilibrio para sistemas de un solo componente va a quedar expresado como, ¿cierto? Voy a tomar esto, RT, el logaritmo de phi del vapor, dividido por el phi del líquido, va a ser igual a 0. Me queda que la fugacidad del vapor tiene que ser igual a la fugacidad del líquido. ¿Ya? Quizá era intuitivo, pero igual es importante que veamos de dónde viene esto, ¿ya? Entonces, solamente tomando la definición de la energía libre de Gibbs con la fugacidad, y después recordando que estas dos tienen que ser iguales, por lo tanto la resta me da 0, y de ahí viene que la fugacidad del vapor tiene que ser igual a la fugacidad del líquido, ¿ya? Obviamente todo lo demás se tiene que cumplir, ¿ya? Entonces este criterio se suma a los otros tres, ¿ya? Pero obviamente en el caso de la energía libre de Gibbs, el de la fugacidad reescribe un poco el de Gibbs. ¿Qué quiere decir? Que si se cumple este criterio, ya doy por asumido que se cumple el de Gibbs, porque el de la fugacidad está relacionado con el de Gibbs. Entonces, el de la energía libre de Gibbs se debe cumplir para que este se cumpla. Por lo tanto, si yo establezco este criterio de equilibrio, en definitiva ya estoy como superponiendo el de Gibbs, ¿ya? Entonces ahí yo puedo decir que los criterios de equilibrio son la temperatura del vapor es igual a la temperatura del líquido, la presión del vapor es igual a la presión del líquido, y que la fugacidad del vapor a esta temperatura y presión de equilibrio van a ser iguales a la fugacidad del líquido a esta temperatura y presión, ¿ya? Ok. Si ustedes se dan cuenta, ahora podemos hacer el mismo tratamiento con el coeficiente de fugacidad, ¿cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente sabemos que la fugacidad se relaciona con el phi, ¿cierto? Con el coeficiente de fugacidad. Por lo tanto, si yo tengo un criterio de equilibrio establecido para la fugacidad, puedo construir el criterio de equilibrio para el coeficiente de fugacidad. ¿Cómo lo hago? Bueno, ahora quizás esto también es algo nuevo que vamos a aprender, es en definitiva relacionar específicamente la fugacidad del vapor y la fugacidad del líquido con el coeficiente de fugacidad en forma separada, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Vamos a tener que definir la fugacidad del vapor y la fugacidad del líquido. Bueno, ¿cómo lo podemos hacer? Utilizando sus definiciones genéricas. Pero en este caso, vamos a tener que decir que la fugacidad del vapor va a ser igual a una presión, al tiro le voy a poner apellido, por el coeficiente de fugacidad de la fase vapor, ¿ya? Si yo estoy en equilibrio, esa presión, ¿qué va a hacer? ¿Qué apellido tiene? Si estoy en equilibrio. Saturación, ¿no? Saturación, exacto. Entonces, en la fugacidad del vapor, en vapor, en equilibrio líquido-vapor, va a ser la presión de ese componente, ¿cierto?, de saturación, ¿ya?, por el phi del vapor, ¿ya? De la misma forma, la fugacidad del líquido va a ser la presión de ese compuesto en saturación, ya esto, por ejemplo, se podría calcular con Antoine, ¿ya?, por el phi del líquido. Se dan cuenta que yo voy a tener que calcular el phi del vapor, el phi del líquido, la presión de saturación, etcétera, para poder calcular estos compuestos, ¿ya? Obviamente uno puede construir, ¿cierto? Quizás ustedes se dan cuenta dónde vamos a llegar, pero como la fugacidad del vapor tiene que ser igual a la fugacidad del líquido, lo que nos queda es que la presión I de saturación por el phi del vapor va a ser igual a la presión I de saturación por el phi del líquido, ¿ya? Ustedes saben que la presión de saturación de un compuesto solo depende de... ¿Completa la oración? La temperatura. La temperatura, ¿cierto? Entonces, si yo estoy en equilibrio líquido-vapor, estoy a la misma temperatura, por lo tanto, esto se cancela. Y me queda que el phi del vapor tiene que ser igual al phi del líquido, ¿ya? Entonces, de nuevo ahí podemos tomar estas dos nuevas propiedades termodinámicas, relacionarlo con lo que ya conocemos y establecer estos nuevos criterios de equilibrio, ¿ya? Entonces, son criterios de equilibrio que toman harta importancia, sobre todo cuando nos alejemos de la idealidad, o sea, en algún certamen, control, etcétera, o en definitiva, si ustedes quieren hacer esto después para su memoria o qué sé yo, seguir otro estudio, ustedes tienen que, no se pueden olvidar de
que la fugacidad y el coeficiente de fugacidad toman real importancia en sistemas donde los gases no se comportan como gas ideal. Entonces, y en definitiva, eso pasa muy, muy, muy seguido, ¿ya? Así que es importante incorporar estos criterios de equilibrio en nuestro análisis, ¿ya? También quizás cuando nosotros vemos esta definición, nosotros podemos entender también un poco más acerca de la definición de esta fugacidad, que quizás aún puede ser menos tangible, pero, insisto, el nombre de fugacidad explica bien un poco lo que es, porque es la capacidad de fuga, piensen siempre en eso. La fugacidad es básicamente la capacidad de fuga de un compuesto, en otras palabras, ya está asociado con la volatilidad, ¿cierto? Con la capacidad que tiene un compuesto, una molécula, para escapar desde la fase líquida a la fase vapor, ¿ya? Cuando el sistema se encuentra en una condición de equilibrio, ¿sí? Entonces, de hecho, creo que en el apunte sale bien escrito como, así como diccionario dice, déjenme ver un segundo, dice, el sentido físico puede entenderse como la capacidad de fuga efectiva que tienen las moléculas desde una fase a otra, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que a mayor fugacidad, mayor capacidad de fuga. ¿Ya? Entonces, de esa forma, también se relaciona harto con lo que yo decía antes, que era la presión de saturación. ¿Ya? Y ustedes lo pueden ver aquí, ¿cierto? Se relaciona harto con la presión de saturación. Porque, ¿se acuerdan? También cuando hablamos de la presión de saturación, y uno comparaba el valor de la presión de saturación, quizá entre un compuesto y otro, uno decía, a mayor presión de saturación, mayor es la volatilidad de un compuesto. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a escribir porque es súper importante. ¿Ya? Entonces, la fugacidad puede entenderse como la capacidad de fuga, a ver si con esto mejor, de fuga efectiva que tienen las moléculas desde una fase a otra. ¿Ya? ¿Profe? Entonces, por ejemplo, ¿sí? ¿La fugacidad y la volatilidad están relacionadas? Sí, para allá iba. Entonces, en este caso, por ejemplo, si uno toma esta expresión, uno puede ver que la fugacidad está directamente relacionada a la presión de saturación, ¿cierto? La presión de saturación. Están relacionadas a través de esta expresión. Pero entonces, uno puede interpretar que la fugacidad para compuestos puros está relacionado a la presión de saturación. Y nosotros sabemos que eso, la presión de saturación es una medida cuantitativa de la volatilidad de un compuesto. ¿Ya? Esto representa la volatilidad de un compuesto. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? En términos coloquiales, si yo tuviera dos compuestos, por ejemplo, el compuesto 1 y el compuesto 2, ¿ya? Y la presión de saturación 1 es mayor a la presión de saturación 2, yo inmediatamente digo que el compuesto 1 es el más volátil. ¿Ya? Esto también va a ser súper importante ahora que cuando veamos la ley de Raoul en la próxima unidad, yo voy a ver ya sistemas multicomponentes binarios y yo tengo que identificar al tiro con el valor de la presión de saturación cuál es el más volátil o no. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el análisis siempre se le hace al compuesto más volátil. ¿Ya? Y quizá me estoy adelantando mucho, no tanto, pero cuando uno tiene, por ejemplo, lo que van a ver en transferencia de materia, uno tiene torres de destilación, no tienen torres de destilación, ¿cierto? Entonces es como un separador flash, pero con muchas etapas. Entonces aquí uno tiene platos, ya esto es bien bonito de ver. ¿Y qué hace aquí? Entonces lo más volátil sale por arriba y lo más pesado sale por abajo, ¿ya? Entonces, en definitiva, lo más volátil sale por arriba. Entonces es súper importante saber cuál es el compuesto más volátil. Porque, por ejemplo, cuando ustedes piensan en las torres de destilación de la refinería y todo, lo que hacen es separar distintos compuestos. Pues uno mete el crudo en completo y por arriba sale lo más liviano y por abajo sale lo más pesado, pero salen un montón de productos. Entonces, en términos, llamémoslo así, industriales, de proceso, es súper, súper relevante saber cuál es el compuesto más volátil. Entonces, si uno conoce las presiones de saturación, ¿ya? Uno los puede ordenar. ¿Ya? Uno los puede ordenar y decir, ya, este es el más volátil, este después le sigue, etcétera, etcétera, y este es el más pesado, que va a salir por abajo, ¿ya? En este último plato. Entonces, es súper relevante en términos de procesos también, ¿ya? Y la presión de saturación es algo que para nosotros ya en este momento debería ser trivial. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos a Antoine, ¿ya? Conocemos Clausius-Clapeyron.
Por lo tanto, si yo tengo un compuesto, qué sé yo, heptano, yo debería ser capaz de ir al NIST o de ir a cualquier base de datos, al PERRI, qué sé yo, o poner en Google constante de Antoine para el heptano y poder calcular esa presión de saturación, ¿ya? Por lo tanto, esto, ¿qué quiero decir con eso? Que esto siempre va a ser conocido. Cuando yo tengo un ejercicio, cuando tengo un taller, etcétera, esto siempre debería ser conocido. Yo debería saber la presión de saturación de un compuesto. No debería ser, llamémoslo así, una piedra de tope. Ya esta información que ustedes ya tienen, ustedes saben que la presión de saturación se relaciona con la temperatura a través de la ecuación de Antoine. De hecho, el taller también habla un poco de eso, refuerza ese tema. Entonces, yo inmediatamente debería saber cuál es el compuesto más volátil. ¿Ya? Súper. Eso no sé si responde a tu pregunta. Sí. Ya. Entonces, miren, hay una cosa más que quiero ver, que es definitiva cómo conectamos ahora. Nosotros ya conectamos básicamente estas dos nuevas propiedades con, que es la fugacidad y el coeficiente de fugacidad, los conectamos ya con las propiedades volumétricas, pero nos falta, para que lleguemos a hablar de ecuaciones de estado, tenemos que conectar ese volumen con el Z, ¿ya? Yo será un poquito tedioso algebraico, voy a tratar de hacerlo como lo menos tedioso posible, y de ahí hacemos un ejercicio, ya pensando en la hora. Ok, entonces tenemos que ver eso igual porque es importante. ¿Ya? Entonces, hasta ahí estamos. Entonces, ya entendiendo los criterios de equilibrio, seguimos necesitando básicamente herramientas para poder calcular estos parámetros, ¿cierto? Ya vimos que lo podemos calcular en base a las propiedades volumétricas, ¿cierto? Pero también sabemos, y lo aprendimos en termodinámica de procesos, que quizá eso no muchas veces iba a ser posible. No porque fuera difícil, sino porque en definitiva necesitamos tener esas relaciones, necesitamos tener datos experimentales, sea de la literatura, o que nosotros los podamos medir en el laboratorio, que relacionan estas propiedades volumétricas. ¿Ya? Entonces, otra herramienta que tenemos en nuestro poder son las ecuaciones de estado que podemos utilizar, ¿ya? Entonces, otra herramienta para poder calcular phi y en definitiva la fugacidad son las ecuaciones de estado. ¿Ya? Entonces nos falta ahí hacer ese paso de tomar esta relación de las propiedades volumétricas y relacionarlas con el Z, ¿cierto? Porque si tenemos relaciones en función del Z, ahí viene todo este pool que aprendimos en termo 1, ¿cierto? Virial, Van der Waals, este semestre vamos a aprender a usar Penn-Robinson, y para eso vamos a utilizar un software un plugin que tienen que instalar para poder resolver esas ecuaciones que son bien complejas, pero de nuevo, ahí todo a su tiempo, pero vamos a incorporar incluso ecuaciones de estado más complejas que las que vimos en termo 1, ¿ya? Y para eso, insisto, necesitamos incorporar este factor de compresibilidad, que en definitiva obviamente es como lo que uno resuelve de estas ecuaciones de estado que nosotros aprendimos, ¿ya? Y para eso necesitamos una función, no sé si se acuerdan, pero las ecuaciones de estado son funciones implícitas en el volumen, ¿ya? Por ejemplo, si pensamos en las ecuaciones cúbicas. Entonces, lo que podemos hacer es tomar esta relación volumétrica que teníamos y tratar de escribirla en función implícita del volumen, y también, si recuerdan, teníamos ecuaciones de estado que eran explícitas en presión, ¿ya? Entonces, nosotros podríamos ver qué es lo que a nosotros nos parece mejor, ¿cierto? Escrita en función de volumen o escrita en función de presión, ¿ya? Generalmente, no sé si se acuerdan, nosotros trabajábamos con ecuaciones de estado y relaciones que eran explícitas en volumen, que eran diferenciales de volumen. No sé si se acuerdan. No importa, lo vamos a hacer ahora, ¿ya? Entonces, tenemos que, en definitiva, insisto, relacionar las propiedades volumétricas que vimos antes y tomar el Z y acordarnos de dejarlas explícitas en volumen. Sé que esto suena bien abstracto, pero veámoslo paso por paso. Voy a tratar de hacerlo lo más metódico posible para que quede claro, ¿ya? Recordemos, entonces vamos a tomar esta ecuación como base. Déjenme enmarcarlo aquí. Esta es nuestra ecuación, ¿cierto? Sí, esa ecuación que utilizamos. 1RT, sí. Entonces
Entonces, en definitiva, voy a poner al tiro, lo que nosotros tenemos que llegar es una relación que sea de la misma forma que la anterior, pero ahora que relacione el z, ¿ya? Entonces, tiene que ser la misma forma anterior que relacionado el logaritmo de phi, pero ahora con el z. Entonces, lo que podemos hacer nosotros es, en definitiva, encontrar una expresión en función del z, y para eso quiero, déjenme compartirles una cosita. Entonces, lo que podríamos nosotros hacer es relacionar el diferencial y reescribir el diferencial de la presión versus volumen y reemplazar todos los términos de presión del término anterior en función del volumen, ¿ya? Y así podemos crear una ecuación de estado en función del volumen, ¿ya? Y para eso podemos simplemente reescribir el diferencial de la presión en volumen y ver cuáles son los términos que nos sirven, ¿ya? Esto simplemente, matemáticamente, acá no estoy metiendo termodinámica, va a ser V de P más P por dB, ¿cierto? Entonces yo puedo tomar este diferencial de volumen y ver cómo lo puedo relacionar con nuestro Z. ¿Ya? Recordemos que el Z es igual a P por V dividido RT. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Si yo quisiera, recuerden que lo que queremos hacer es generar una expresión en función del volumen, por lo tanto los términos de presión tienen que ser reemplazados. Por lo tanto yo puedo tomar esta expresión y despejar el dP. Y el dP, ¿cómo me va a quedar? A ver si hacemos esto rápidamente, me va a quedar 1 sobre B, diferencial P de B, ¿cierto? Menos P dividido B por dB, ¿cierto? Entonces, si yo tomo esto, puedo crear el Z utilizando esta expresión. ¿Cómo puedo crear el Z? Recuerden, insisto, el Z es de esta forma. Entonces tengo que, por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que debería hacer? Debería multiplicar por 1, ¿cierto? Uno siempre tiene que multiplicar y dividir por 1. Sería P dividido P por RT dividido RT, ¿cierto? Entonces después P de P me quedaría P dividido P por B dividido RT, disculpen. RT. Hasta el iPad se mareó con la ecuación. D diferencial me va a quedar aquí por PB dividido RT, ¿cierto? Menos R. No, me falta el R. Esperen que se está como tiene un delay el aquí me queda P dividido B por dB. Ahí está. ¿Sí? Aquí no tengo que hacer nada porque ya tengo el diferencial de volumen. ¿Sí? Entonces, ¿qué me va a quedar? Si se dan cuenta, aquí está el Z metido, ¿cierto? Aquí está el Z aquí. Y acá incorporo el diferencial de Z, ¿cierto? Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar dP igual a P dividido Z en dZ menos P en B en dB. ¿Ya? Entonces, de nuevo, hay hartos pasos entre medio. Yo voy a escribir la ecuación que queda al final, pero a mí lo que me importaba era que, siempre me lo preguntan, por eso lo quiero hacer, era de dónde cómo se llegaba a esa expresión. Y en definitiva era lo que hay que hacer es, disculpen que el iPad está un poquito lento, es tomar esta expresión de aquí
hay que reemplazar este término para dejarlo explícito en volumen. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Hago este tratamiento que hice ahora, que en definitiva es diferenciar P por B y reemplazar y despejar de P y reemplazar en función del volumen y el Z, ¿ya? Que son lo que nos va a permitir utilizar la ecuación del estado que aprendimos en termo 1. ¿Ya? Entonces, de ahí viene esto. Entonces, este paso siempre hay duda, entonces por eso quería hacerlo. Entonces, de ahí uno toma, en definitiva, toma este dp y lo reemplaza en esa ecuación. Entonces ahí queda una ecuación súper grande. Pero lo que nos importa a nosotros, ustedes saben que yo no quiero que se aprendan las ecuaciones de memoria, ustedes pueden llevar los apuntes de que están en el aula para el certamen, así que no estemos. Y esa expresión nos va a quedar de la siguiente forma. Va a ser logaritmo de phi1 igual a 1 sobre RT, y aquí me queda toda esta integral, donde tengo el de z, RT de z menos P de P menos RT de z en z más RT de B en B. Y cierro corchete. ¿Ya? Recuerden todo esto, esa temperatura constante. Me faltó un B aquí, ¿o no? DB en... Exacto. DB en B no se escribe. ¿Ya? Entonces, no, es bien complejo, pero en ningún caso yo creo que ustedes aprendan esta cuestión de memoria. Pero solamente quería explicar de dónde venía, ya que aparece en el apunte y no sale la expresión nomás. Entonces siempre hay dudas acerca de eso. ¿Sí? Entonces, de nuevo, esta es una expresión del phi con el z, lo que nos va a permitir poder aplicar la ecuación del estado que aprendimos en termo 1. De nuevo, parecen más complejos, pero la verdad que vamos a utilizar distintas herramientas para poder resolverlo. Ya los chiquillos Joaquín y Franco son secos para eso, la verdad. ¿Ya? Entonces, considerando el tiempo, después viene otro que los efectos de la temperatura sobre la fugacidad, pero lo vamos a dejar para la vuelta para que alcancemos a hacer un ejercicio ahora al menos breve. ¿Ya? Entonces, veamos eso. ¿Más preguntas? ¿No? Ya. Entonces, déjenme aquí compartirlo para al menos dejar planteado el ejercicio. Entonces, les comparto aquí, lo deberían ver. El ejercicio que estaba buscando, que es bien cortito para que alcancemos. Porque por lo general el volumen real estará dado por el inverso de la densidad de cada compuesto. Sí, el volumen real, si uno tiene datos experimentales, José, claro, va a estar inverso, porque ese siempre va a ser volumen másico molar. Sí. Entonces quiero hacer este ejercicio que tengo acá en amarillo, que dice estime la fugacidad del dióxido de carbono, y me dan un montón de datos, me dan por ejemplo la presión del punto triple, si se acuerdan lo que era, la temperatura del punto triple, la temperatura en crítica, la presión crítica, la densidad del líquido saturado, y me dicen cuándo se encuentra una presión de 60,93 bar y 175,15. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer ahí para estimar? Todos lo ven, ¿cierto? Se salió, pero ahí sí. ¿Lo ven? Ah, ya, ok, ya, sí que Sí, me ahora quedó sí. la duda. Ya, entonces básicamente bien simple, dice estime la fugacidad del dióxido de carbono, me dan los datos de punto triple, me dan las temperaturas críticas, me dan la densidad del líquido saturado, cuando se encuentra una presión de 60 bar y 175 Kelvin. ¿Ya? Uno de los desafíos, no desafíos, pero quizás es algo que siempre ahora tenemos que considerar cuando analizamos procesos, es identificar las fases. ¿Ya? Entonces, la primera tarea que quiero darles, que deberíamos, en definitiva, hacerlo como rápidamente, porque es algo que ya deberíamos saber, es identificar el estado de agregación de este compuesto. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nosotros podríamos identificar el estado de agregación de este compuesto? ¿Cómo lo podríamos identificar? Espérame, que al tiro, ahí está de nuevo. ¿Cómo lo podríamos identificar?